Uno, dos, tres, probando. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Son las 6:31 de la mañana, hora de Panamá, República de Panamá. Hoy estamos comenzando a tiempo. Cosa extraña, ¿verdad? Pero es que hoy es el día del Señor. Y en el día del Señor no se puede fallar. Ustedes se van a reír conmigo, ¿verdad? Que no se debe fallar ningún día. Por eso estoy diciendo que ustedes se van a reír conmigo. No, compartir la señal con los amigos de las distintas plataformas en las que nos encontramos. Vamos a compartirla en este momento. Aquí. Ya se conectó Reyes. Buenos días, hijo mío. César, buenos días. Buenos días, déjeme buscar los audífonos. Correcto. Correcto. Muy bien, ya estamos ya hicimos la invitación a todos los diferentes grupos que tenemos en nuestro contacto. Bien, acá tenemos entonces también ya la entrada de nuestro Zoom. Vamos a pasarle el control a nuestro Zoom. Listo. Listo, y ahora usted es el administrador. Nosotros nos encargamos solamente de... ¿Ya tienes cámara, Reyes? ¿Ya tienes el Zoom? Vamos a compartir pantalla entonces. Reyes está buscando su audífono. Esta es la del sábado. Déjenme salvarlo.
El título correcto. Cambiamos la fecha esta para que no se confunda. 0402. Exactamente. Eso es todo. Y ahora sí podemos. Con la programación correcta. Con la fecha correcta. Con la fecha correcta. Hoy es sábado 4 de febrero. El primer sábado del mes de febrero. Ok, nos encontramos en la lección número 5, contrario a lo que ustedes puedan ver que diga la pantalla. Bien. Por aquí. Muy bien, mis hermanos, vamos a abrir la pantalla y escuchemos. Bien, el video de hoy lo vamos a dejar para el final. Vamos a cambiar el orden. Hoy vamos a iniciar con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. El ministerio con esta que se presenta el ministerio con esta que se El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ya hace algunos años diseñó un plan de estudio anual dirigido a nuevos creyentes. Este lleva por título Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Está dividido en 4 partes. Cada parte le llamamos trimestre. El primer trimestre corresponde a los primeros 3 meses de la vida del creyente, del nuevo creyente. Es lo ideal. Sin embargo, no es de carácter obligatorio. Pero la pregunta es, si usted tiene un bebé recién salido del vientre de su madre,
¿Cuál es la mejor leche? ¿La que venden en el supermercado o la que ofrece la propia madre? Así que si su recién nacido nace a la mitad del año, cuando ya vamos por el tercer trimestre, usted le estaría dando leche comprada en el supermercado. Por más que sea el manual del tercer trimestre para los nuevos creyentes, para ese recién nacido, o sea, recién bautizado, no es la leche adecuada. Porque él acaba de nacer. Entonces, usted debe asignarle la leche materna. ¿Y cuál es la leche materna? El tomo número 1 de los 4 tomos para el primer año de los nuevos creyentes. Esa leche materna lleva por título En las huellas de Jesús. Este manual está diseñado para que el nuevo creyente aprenda a caminar en las huellas de Jesús, no en las huellas de otros, no en las huellas de su maestro. Él debe aprender a caminar en las huellas de Jesús, por mucho amor que le tenga a su maestro. El maestro debe mostrarle a Jesús. El segundo alimento que debe tomar es el alimento preparado en mamaderas. Este alimento lleva por título Crecer en Jesús. El tercer alimento que debe tomar son las papillas. Esa, no sé cómo le llaman a los Herbert, no sé si la marca es Herbert. En mi tiempo había unas papillas que venían en unos envases que afuera decía Herbert, no sé si le hago publicidad gratis a Herbert. Pero el Herbert del nuevo creyente se llama el poder de la palabra de Dios. Y después que él ya ahí como que le aparecen unos puntitos que parecen dientecitos, él debe aprender a enseñar lo que ha aprendido. Y ese alimento se llama, el que le va a enseñar lo que ha aprendido se llama En marcha con Jesús, el poder de la misión. Si lo vemos de esta manera, el primer tomo le enseña a relacionarse con Jesús, manteniéndose pegado a su madre espiritual. El segundo tomo le enseña a relacionarse con los demás, no necesariamente bebés espirituales, pero que le van a dar palo, cerrado, como buenos hermanos que somos. Dígame, ¿qué hermanos no pelean? Bueno, el tercer tomo le va a dar la fuerza necesaria para permanecer en la familia y lo va a capacitar para salir a la batalla, que es el cuarto y último tomo. Conocerá entonces el poder de la misión. Y ahora es un soldado de Cristo. Ya capacitado, porque al que el Señor llama capacita. Y una vez que lo capacita, lo envía.
y cuando lo envía, lo acompaña. La lección de este trimestre se llama En Marcha con Jesús. Estamos en el primer trimestre, o sea, la leche materna. El título de la lección para la semana número 5, que es donde nos encontramos, es El mundo al revés. La cita bíblica para esta semana, todas las semanas, aparece un versículo que el estudiante debe memorizar. Con el tiempo, habrá memorizado 13 versículos en el primer trimestre, 13 más en el segundo trimestre. Al final del año habrá memorizado por lo menos 52 versículos. Y ese es un gran avance. Lucas 24, 25 y 26. Es la quinta lectura bíblica que debe aprender de memoria nuestro nuevo creyente. La misma dice, entonces él les dijo, y oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es tiempo de orar. Le pregunto a mi invitado especial, mi hijo Reyes, César, ¿me escuchas? Claro. Claro que le escucho. Por Le favor, escucho, le la oración. escucho. Sí, muy buenos días. ¿Me oyen bien, maestro? Te oímos, pero no te vemos. Sí, espérese un momento, es que... Pero vamos a iniciar con la oración. Déjeme Okay. esto y yo le digo. Bien, escuchemos la oración y luego resolvemos el problema de la cámara. Amante Dios y Padre bueno y eterno, Dios de la gloria, Rey de Reyes, Señor, en este momento tan hermoso, Señor Jesús, que tú nos has brindado compartir con los hermanos y dar esa palabra de vida, esa palabra que alimenta y nos llena, Señor. Yo te pedimos primeramente que tomes el control, Señor. Venga tu reino, toma el control, Señor. Haz tu voluntad tanto aquí en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Perdónanos, Señor Jesús. No nos ofensas, también te pedimos, Señor, que sea usted, no nosotros, lo presentemos, Señor Jesús, tal como es usted, a través de su Espíritu. De esta manera, Señor, redarguye tu corazón, como lo dice tu palabra, Señor Jesús, que es útil para instruir, enseñar, corregir en justicia. Padre, de esta palabra, que sabemos que no regresa vacía, sino logra el propósito por la cual fue enviada, Señor, toque los corazones. Permítenos, Señor Jesús, también orar por cada uno de los enfermos y los hermanos que a lo largo de este día, Señor, aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. El mundo al revés. Cuenta una historia de una niña que se sentaba debajo de su madre mientras ella hacía un bordado. Ella estaba bordando y la niña desde abajo miraba hacia arriba y veía lo que la madre hacía. Confundida, enredada, decía que su mamá estaba media loca.
porque ella no entendía nada de lo que estaba viendo. Cuando la madre termina el trabajo, voltea el mismo y entonces la niña ve la obra maravillosa que la madre había tejido en aquel marco. El mundo al revés. Nosotros estamos debajo y nuestro Padre Celestial está construyendo su obra de arte. Para nosotros nos parece locura, confusión. Es más, nos ocurren cosas que no entendemos ni por qué nos ocurren. Y llegamos incluso a preguntarnos si es verdad lo que nos está ocurriendo o es un sueño. Porque alguien nos dijo que a los hijos de Dios nada malo le ocurría. Es más, si algo malo le ocurre a un hijo de Dios, es causa de su pecado. Y crecemos con ese concepto erróneo, mirando el mundo al revés, como si esa fuera la obra de nuestro Padre Celestial. Jesús, consciente de esto, sabiendo que sus hijos estaban viendo su obra de abajo hacia arriba, le solicita al Padre ser el que viniera a darle vuelta. Y para ello era necesario que el Hijo, porque solamente el Hijo conocía lo que el Padre estaba haciendo. Solo Él lo podía dar a conocer. Entonces, y solo entonces, el Padre tomó control del asunto. Envió al Hijo a cambiarlos, a hacer los cambios. Y en efecto, el Hijo vino y los hizo. Miremos esos cambios. Vamos a compartir la pantalla. Bien, ahí está. Ahora sí. Romper barreras o rompiendo barreras. El Evangelio de Cristo supera los prejuicios sociales. Así como le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito llamado Nicodemo, quien era el maestro de Israel, también se fue a lo más bajo y se lo presentó a una mujer de muy dudosa reputación llamada María Magdalena, de la cual vamos a hablar dentro de un rato. Pero antes recordemos el testimonio de la semana. Nuestro testimonio es anónimo.
Se trata de un joven que habiendo nacido en un hogar cristiano, se apartó de los caminos de Dios una vez que entró a la universidad, cosa muy, muy común dentro del pueblo adventista sobre todo. Este joven nos da su testimonio diciendo, ya graduado, empezó a trabajar en una escuela cristiana. Él nos dice, sentí que me encontraba muy lejos de Dios. A pesar que daba clase en una escuela cristiana. Pero Dios deseaba un cambio para mi vida. Jesús continuó buscándome a pesar de mi letargo espiritual. Y lo mejor de todo es que Jesús me halló y yo le hallé a él. Todo cambió cuando leí la historia de alguien que había encontrado a Dios en la Universidad de Harvard. Su testimonio me motivó intensamente. Decidí asistir con fidelidad a la iglesia, estar atento a los sermones y mensajes y leer diariamente la palabra de Dios. Un libro me guió a Jesús. Es el título de nuestro testimonio de esta semana. Él mismo termina diciendo, durante la semana siguiente fueron eliminadas las cataratas que obstruían mi visión de la vida y del mundo, y el mundo. La fe y la claridad de propósitos volvieron a mi vida. Finalmente reconocí que solo Dios puede otorgarle sentido y dirección a nuestras vidas. Querido hermano, quizás a usted le ha pasado lo que le ocurrió a este joven. Y quizás usted se encuentre lejos de Dios. Pero hay un libro que cuenta la historia. Y la historia es verdadera. Es la historia de Jesús. Y este libro no tiene otra cosa, no tiene otro propósito, sino el de guiarte a Jesús. La Biblia. Uno que leía mucho la Biblia era Nicodemo. Se encontraba confundido por cuanto lo que leía en las Sagradas Escrituras no armonizaba con su estilo de vida, según lo que los maestros le habían enseñado a él. Pero ahora él era el maestro de Israel. ¿Y cómo enseñar lo que le habían enseñado? Consciente de que no estaba en armonía con lo que leía en las Sagradas Escrituras. Pero en el tiempo de Nicodemo coincidió con el tiempo en que el reino de Dios se había acercado a la tierra. Y él tenía el reino de Dios enfrente. Pero no se atrevía a visitarlo y a consultar con él. Porque él sabía que él era el maestro de Israel. ¿Y qué dirían las personas que lo vieran consultando con el hijo de un carpintero? No se espera que el hijo de un carpintero se constituyera en maestro de Israel, ya que el maestro de Israel era él.
Él era discípulo de Gamaliel. Así que planeó hacer una visita nocturna. Grande sorpresa fue la que él recibió cuando se encontró con el reino de Dios en la tierra. Nicodemo necesitaba arrepentirse y experimentar un cambio completo en su vida. La referencia a nacer del agua es una clara alusión al bautismo que constituye el testimonio público de nuestro arrepentimiento. Nacer del Espíritu significa que esta nueva experiencia no es física, sino espiritual. Es una obra cuyo protagonista central es el Espíritu Santo. No se nos dice nada en Juan 3 en cuanto a la respuesta de Nicodemo al llamamiento de Cristo. Pero si usted lee un poquito más, en el capítulo 7 y en el capítulo 19, sabemos que él estaba dando firmes pasos en el camino del Señor. Y que finalmente Nicodemo estará explicándonos en el cielo cómo fue su cambio después de aquella noche con el reino de los cielos. Pero Jesús no solo tuvo un encuentro con este alto dignatario del Sanedrín. En otra ocasión, a plena luz del día, a mediodía, cuando nadie va al pozo a buscar agua, se encontró allí con una que había sido despreciada por la sociedad. Ninguna mujer se atrevería a hablar con ella. Y el hombre que encontraran con ella corría el riesgo de ser apedreado. Esta pobre mujer solo tenía un cántaro vacío y sabía dónde había agua para llenarlo. Pero en aquel día no solo obtuvo agua para su cántaro, sino bebió del agua de vida para toda la vida y ya no tuvo más sed. El libro del deseado de toda la gente nos dice de esta mujer: esta mujer representa la obra de una fe práctica. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que la recibe llega a ser un dador. El deseado de toda la gente, capítulo 19, página 171. Esta mujer se convirtió en una fuente de agua de vida para toda la comunidad. Y ya no fue más despreciada. Ahora se convirtió en el líder espiritual de Samaria. Porque Jesús derribó la barrera que la mantenía a ella distanciada. Y eso lo sigue haciendo hoy. Cuando usted lee en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo 23, 1 al 28, y en Marcos 5, 21 al 44,
Las veces que Jesús dice, ustedes oyeron decir, mas yo les digo. Las estrictas reglas de los fariseos hacían que la gente viviera preguntándose, ¿seré yo lo suficientemente bueno para entrar en el reino de Dios? A todos ustedes, mis queridos hermanos, que se están preguntando también, ¿seré yo lo suficientemente bueno para entrar en el reino de Dios? El Señor les dice hoy, oíste que fue dicho, pero yo os digo, el que cree, al que cree en el Señor Jesucristo, este tiene vida eterna. Y aunque muera, vivirá. Tu estado hoy puede ser de tristeza, pero el Señor quiere transformarlo en gozo. Y eso es lo que hace Lucas 24, 13 al 35. Cabizbajo caminaban dos de los discípulos de Jesús. Hacían 4 días que su maestro había muerto. Lo habían enterrado. Y aun cuando habían escuchado que había resucitado, no estaban seguros. Caminaban camino a Damasco, cuando un forastero se encontró con ellos. Y conversando con estos, transformó su tristeza en gozo. Estos 2 seguidores del Señor, después de su encuentro con Jesús, estaban ansiosos por compartir su experiencia con los demás creyentes. Aquel renovado entendimiento del Mesías cambió para siempre su estilo de vida. 3 preguntas tengo para ti. La primera, cuando Nicodemo llegó a ser un discípulo de Cristo, inmediatamente se convirtió en un discípulo, o consideró en privado lo que Jesús le dijo, o abiertamente declaró ser un discípulo después de la muerte de Jesús. Segunda pregunta. ¿Qué emociones experimentó la samaritana después de su encuentro con Jesús? ¿Vergüenza, enojo o gozo? Tercera pregunta. ¿Cuál de las siguientes creencias ha tenido un mayor impacto en tu actitud respecto a la vida? ¿Y por qué? Primera, estas creencias te las doy a la luz de las bienaventuranzas. ¿Somos salvos por la fe en Jesús? Segunda, ¿Dios nos ama a pesar de que somos pecadores? Tercera, ¿la gente no va de inmediato al cielo o al infierno cuando mueren? Cuarta, ¿el sábado debe ser guardado como un día santo? Quinta, ¿vivir en forma saludable es una forma de honrar a Dios? Y sexta, cuando Jesús regrese a la tierra, ¿levantará a los muertos? Estas 6 creencias
Te invito a leerla a la luz de las bienaventuranzas en Mateo 5, 3 al 10. Y a manera de repaso de todo lo visto en esta semana, te invito a escuchar para saber más un aprendizaje que transforma. Leemos. Un aprendizaje que transforma. ¿Te has encontrado con personas que promueven, que presumen una cosa, pero que en realidad son otra? Durante gran parte de su vida, Nicodemo formó parte de este grupo. Él era un maestro de la ley. Ocupaba un puesto encumbrado dentro del sistema religioso judío. Era rico, hasta su nombre lo describe como alguien importante, pues significa victorioso sobre el pueblo. De paso, cada vez que veas la prestigiosa marca de tenis Nike, tendrás que acordarte de Nicodemo, pues de allí viene su nombre. Nike, Nico. Juan se refiere a él como un dignatario de los judíos. Es decir, él desempeñaba un papel prominente en la sociedad de aquella época. Como dignatario, Nicodemo era miembro del Sanedrín, que era la institución que regulaba los asuntos civiles, políticos y religiosos de los judíos. Podríamos decir que Nicodemo era un diputado de la Asamblea Legislativa hoy día. El Sanedrín judío estaba formado por 71 miembros. ¿No hay algo parecido con las asambleas legislativas? Y Nicodemo era uno de ellos. No deja de admirarme que ante aquel solitario pasaje, en la oscuridad de la noche, Jesús expuso el más solemne mensaje que alguna vez haya sido dado en esta tierra. Todo mundo lo usa. De memoria se lo sabe todo el mundo. Y es el mensaje más repetido en todas partes del mundo. Pero nunca lo asocian con Nike y mucho menos con Nicodemo. Victorioso sobre el pueblo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese mensaje fue dado a Nicodemo de noche. Y hoy brilla en todas las esquinas y en todos los edificios del mundo, en todas las puertas, en todas las cortes supremas, en todas partes donde usted va, usted ve Juan 3:16. En el partido de fútbol de la Copa del Mundo, allí estaba Juan 3:16. Pero no se trata de llevar el versículo colgando del cuello o en una placa en tu pecho. Este texto pone de manifiesto, entre otras cosas, 4 verdades enormes. Primero,
el dador más grande. Es la primera verdad que presenta. Presenta al dador más grande, Dios. Segundo, lo más grande. Este texto presenta lo más grande que una persona puede recibir. El amor de Dios. Tercero, el don más grande. Este texto presenta el regalo más grande que haya sido entregado a la raza humana. El Hijo de Dios. Y en cuarto y último lugar, la más grande de todas las recompensas. En este texto se encuentra el plan de salvación completo. Y se le entregó a Nicodemo de noche. ¿Y cuál es esa más grande de todas las recompensas? Y esta es la vida eterna. Dice Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la más grande de todas las recompensas, la vida eterna. Aquella noche a Nicodemo se le enseñó que la salvación no es resultado de nuestro abolengo, sino de la obra que Dios realiza a través de Cristo. Cuando aprendió esta verdad, Nicodemo fue transformado. Así como Nicodemo fue transformado, cuando aprendió esta verdad, usted y yo seremos transformados únicamente cuando aprendamos esta verdad. Así como Dios lo dio todo en Cristo, este dignatario judío dedicó todas sus riquezas para cubrir los gastos de la obra de Dios. Al final de su vida, ya no tenía su opulenta riqueza, pero llegó a ser alguien rico en fe. Te pregunto, mi querido hermano, ¿estás dispuesto a cambiar todo lo que tienes por la fe en Jesús? El reino de Dios se ha acercado y ahora no lo vemos al revés, porque ahora podemos ver la obra de Dios, lo que el Señor está haciendo, lo podemos ver a través del Hijo. Y nos podemos percatar que es una obra maravillosa, la mayor de todas las obras. La hace Dios porque es amor y lo demuestra entregándonos el don más precioso a su Hijo amado y nos garantiza la vida eterna, comenzando ahora. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tiempo de escuchar los comentarios, no sé si está todavía. No, ¿está? ¿Reyes está por ahí? De nuestro hijo, nuestro querido hijo Reyes, César Reyes, y luego tendremos la oración final.
Sí, sí, estoy aquí, maestro. El problema es que, aló, Dígame, le escuchamos los comentarios. Tiene usted 5 minutos. sí, definitivamente los comentarios referentes a lo que hemos escuchado aquí, no sé, me he quedado sin, quien dice, sin palabras. eh, a veces lo escucho, como lo escucho o sea, no lo escucho bien, no lo escucho, aló. Te escucho, Reyes. Dale, habla con libertad. Bueno, tenemos problema con la señal con Reyes, no tiene problema con su micrófono. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el repaso de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que aprendamos a ver el mundo al revés. Y de esta manera marquemos la diferencia, no haciendo acepción de personas, sino recordando que esta es la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo amado, el único, para que todos aquellos que en Él creemos tengamos vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano José Moreno. Le recordamos nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. La invitación es para que se quede con nosotros en el segmento que continúa, en el que vamos a ver 3 puntos. La Biblia al día, segunda de Crónicas, capítulo 20. Los comentarios de los hermanos de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Y vamos a cerrar con el devocional de hoy de Reflejemos a Jesús. Me dan 10 segundos para hacer el cambio. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, y en compañía de su siervo de Dios, César Reyes. Bendiciones.